A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Una noche en el París de finales del siglo XIX, un grupo de parroquianos fue convocado para una función sorpresa de un nuevo invento. Los invitados se reunieron en una especie de galpón con las luces apagadas y de repente un chorro de luz se proyectó sobre una pantalla blanca colgada en la pared. En ese momento, con horror, los espectadores vieron que desde el fondo de esa pantalla un tren se lanzaba contra ellos a toda velocidad. En medio del pánico colectivo, todos salieron en estampida, saltando unos sobre otros, dejando un mar de sillas y de costillas rotas, y una colección inimaginable de sombreros, paraguas y zapatos. Los espectadores, tan pronto recuperaron la respiración, juraron no volver a prestarse para esos experimentos de mal gusto sin ninguna trascendencia. Entre el público se encontraban los inventores. Eran los hermanos Lumière, y uno de ellos estuvo totalmente de acuerdo con el público cuando evaluó aquel invento y dijo: reconozco que mi invento es atractivo, pero no tiene ningún futuro comercial. Este fue, sin duda, un error de película, porque el cine es una de las grandes actividades económicas y culturales del mundo actual. Aquella noche, que en principio se consideró sin trascendencia, marca el inicio del cine. Fue un día como hoy, 28 de diciembre de 1895. Y aunque no le auguró mucho éxito a aquel invento, hoy el mundo, desde la penumbra de las salas, sabe que el cine tiene un éxito de película. Las principales noticias del día. Titulares. Secretario de Seguridad pide investigar patrimonio de 5 jueces. Se extiende el plazo para refinanciar 3 tipos de deudas en la banca. Este jueves será el último día para realizar la revisión técnica vehicular en Quito. En el segmento de Opinión Evaluación 2022, los editoriales serán de Ramiro Rivera, Votos y Narcotráfico. Talía Flores, mida sus palabras, presidente Lazo. Noticias del día. Secretario de Seguridad pide investigar el patrimonio de 5 jueces. El gobierno solicitó que se investigue el patrimonio de 5 jueces que emitieron fallos a favor de delincuentes. Así lo reveló el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. El presidente ha hecho denuncias públicas de nombres de jueces que están actuando de manera incorrecta. Yo he enviado un pedido de investigación patrimonial a 5 jueces, a la UAFE, Unidad de Análisis Financiero y Económico, y al Servicio de Rentas Internas. Ordóñez lo había anunciado también en sus redes sociales. Se trata de los jueces Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipayo. A ellos se suman John Rodríguez y el ex juez Bani Molina. Oña dejó en libertad a alias Gordo Luis, cabecilla de los Lobos, y sospechoso del asesinato de Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca. El juez García concedió la excarcelación de Daniel Salcedo, mientras que Curipayo dispuso la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Previamente lo hizo el destituido juez Molina. El magistrado Rodríguez ordenó el traslado de la cárcel conocida como La Roca hacia la de Santo Domingo de Ángelo Achilie, alias Negro Ángelo, y Kevin Manzanero,
Manzaba, considerados por la policía como brazos armados de la banda de los R7. Para Ordóñez no hay injerencia en la función judicial. El secretario también anunció que en enero de 2023 el Ejecutivo presentará reformas legales para administrar de manera más racional y sensata las protecciones y garantías penitenciarias y las reducciones de penas. Se extiende el plazo para refinanciar 3 tipos de deudas en la banca. La Junta de Política y Regulación Financiera autorizó que las personas puedan refinanciar o reestructurar sus deudas hasta el 31 de marzo de 2023. Podrán hacerlo los sectores financiero, público y privado y de la economía popular y solidaria. Se trata de una extensión de 3 meses, teniendo en cuenta que la medida, establecida para enfrentar las consecuencias de la crisis económica por la pandemia del COVID-19, estaba vigente entre el 31 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En los bancos, cooperativas y mutualistas, la reestructuración rige para microcréditos, préstamos para pymes y créditos educativos. La medida aplica a los préstamos obtenidos entre enero de 2020 y junio de 2022. Este alivio financiero no será generalizado, sino que los bancos, las cooperativas y las mutualistas analizarán caso por caso. En el caso de la banca pública, Banecuador, los beneficiarios de la refinanciación o reestructuración de deudas son personas naturales que tienen crédito pymes productivo o microcrédito. Sus deudas que cayeron en mora entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2022. La cantidad de dinero del capital es menor o igual a $20,000 y las entidades del sector financiero y de la economía popular y solidaria deberán reportar de forma mensual todas las operaciones sobre la aplicación del mecanismo a la Superintendencia de Bancos o a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según corresponda. Este jueves será el último día para realizar la revisión técnica vehicular en Quito. Hasta las 18 horas de este jueves 29 de diciembre atenderán los centros de revisión técnica vehicular y matriculación de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que los usuarios que no aprobaron o no se presentaron deberán pagar una multa de $50 el próximo año. Para el 2023, este proceso obligatorio para los vehículos que transitan por la capital se iniciará el 1 de febrero. Los vehículos con placas terminadas en 1 serán los que deberán realizar este proceso. Este año fue atípico, pues durante el primer semestre no estuvo disponible este trámite municipal. El agendamiento de citas y el proceso de matriculación en línea presentó varias intermitencias y colapsos, por lo que la ciudadanía presentó una serie de reclamos. Es más, un gremio llevó su denuncia hasta la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el proceso no se detuvo, así como el cobro de las multas tampoco. Finalmente, las autoridades recordaron que las placas provisionales de los vehículos se mantienen vigentes hasta la fecha que indica el mismo documento, que los demás a quienes se les ha caducado este y deberán acercarse a retirar las placas metálicas. Entrevista del día. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín estuvo en Radio Sucesos y en exclusiva hizo un balance de su gestión en el 2022 al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero empecemos por el que ocurrió la semana pasada en Washington, un encuentro importante entre los presidentes Biden y Lasso, y sí, sobre todo en la intención de dos intenciones importantes que tiene el Ecuador con Estados Unidos. El tema del apoyo en la lucha contra el crimen transnacional y el otro, el tema comercial. Fue una visita bastante exitosa. Yo diría que es el fin de una serie de reuniones bilaterales que empezaron precisamente desde la visita del secretario de Estado Blinken el año 2021 y que siguieron con una serie de funcionarios de muy alto nivel. Recordemos la visita de la general Richardson, el general Hawkinson, la visita del secretario Mayorkas hace apenas 3 semanas, y que nos llevaron a una reunión donde a nivel presidencial se pudo analizar cada uno de los informes de ambos gabinetes, de ambos equipos de trabajo, y que se tomen decisiones ya entre los dos jefes de Estado. Una reunión que estaba prevista para menos de 30 minutos, que se extendió por 90 minutos y que permitió ver con profundidad precisamente cada uno de los elementos.
sobre todo el tema de seguridad y defensa, donde hubo un enfoque de casi el 60% de la reunión. Allí hay ya un avance importante en la dotación de algunas capacidades al Ecuador. Volvemos con una ley en la mano que fue firmada por el presidente Biden el día viernes. La de asociación. La de asociación estratégica, que precisamente permite que el Ejecutivo pueda tener los fondos disponibles ya aprobados en el Congreso de los Estados Unidos para poder priorizar al Ecuador como uno de los aliados estratégicos en la lucha contra estas estructuras criminales transnacionales. Si pudiese resaltar algo, es el compromiso del presidente Biden de frente en mencionar que Ecuador es un socio estratégico en esta lucha contra las mafias que hoy están operando en ambos países, y que vale la pena mencionar que él, por los informes que ha tenido de su equipo de trabajo que vino durante los últimos meses al Ecuador, menciona: estamos a tiempo de librar esta lucha conjunta. La semana pasada, Carlos Vera le preguntaba al presidente Guillermo Lasso el monto del apoyo comprometido por Estados Unidos. El presidente decía: prefiero no dar montos. Ahí uno se pregunta, ¿es un tema general lo hablado, o hay realmente cosas específicas? Cosas específicas como, por ejemplo, el presidente Lasso se reunió con la directora de la CIA. Con el director de la CIA, perdón. Con es la directora de USAID, ¿no? Exactamente, Sí. y la directora de USAID. Ajá. Hay temas específicos, y hay financiamiento específico, y hay capacidades específicas, que, como menciona el presidente, no podemos, no estamos en capacidad en este momento de detallarlo públicamente. Pero por un tema de Pero seguridad. se verá concretado en las siguientes semanas y meses. Veremos aquí capacidades entregadas por Estados Unidos. El tema del financiamiento sobre la estrategia para la seguridad y la paz es un proceso largo. Tenemos que entender que el monto que Ecuador ha previsto para esta estrategia es de casi $5,000 millones, que no solo se los va a conseguir de un solo país, lo tiene que poner Ecuador en una parte. Estamos fijos en este objetivo de que Estados Unidos comparta, como se lo ha dicho, más bien, yo diría de manera fácil, que comparta la factura. Ajá, el costo de la guerra. El costo de estas medidas que ayudan también a la sociedad americana. Y ese es el principal avance, que el presidente Biden ha determinado, como lo dijo públicamente el día de la reunión, que lo que nosotros hacemos aquí ayuda a los niños y jóvenes de Estados Unidos, y que tiene que haber una cooperación financiera y económica. La ley es un gran avance para ese objetivo. Pero cuando usted dice: veremos en las próximas semanas capacidades, ¿se refiere a temas logísticos, tecnológicos? Porque yo enseguida se me ocurre, por ejemplo, la vigilancia aérea, el Orión P3, habrá más de esos aviones, no sé en qué más. Habrá más capacidades de ese tipo en el Ecuador, y habrá la consecución precisamente de un sistema de defensa contra estas estructuras criminales. Sobre el tema de Estados Unidos, quisiera topar el tema comercial, porque también hubo noticias de que los senadores de los Estados Unidos están interesados en un tratado de libre comercio con el Ecuador, y en ese sentido, pues, ¿qué pasos tendrá que darse para alcanzar este acuerdo con los Estados Unidos? Si pudiésemos sintetizar cuál es la política exterior del Ecuador en este momento, es aprovechar el tiempo perdido por el país, y uno de esos aspectos es haber perdido la oportunidad de tener un tratado de libre comercio que hoy ayudaría tanto al Ecuador, y que por temas ideológicos se lo dejó de lado. Hemos tenido un inmenso avance en esta visita por precisamente lo que usted mencionó, que es que una comisión bipartidista del Senado, la misma que fue la impulsadora de la ley de asociación estratégica, pida al Ejecutivo el inicio de la conversación sobre un acuerdo comercial con Ecuador y con Uruguay. Esto es importante porque políticamente en Estados Unidos, es decir, la política interna, es uno de los factores más complejos a la hora de hablar de tratados comerciales.
Sin embargo, el Ejecutivo se ha dado cuenta que Ecuador tiene en este momento un apoyo bipartidista, tanto en el Senado como en la Casa de los Representantes, del House of Representatives, que nos permite poder tener un diálogo fluido con los representantes y senadores. De esa manera, Ecuador ha ido avanzando en ese camino más bien político. También en Radio Sucesos contamos con la presencia del director de Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones. Con él conversamos sobre las acciones tomadas en el 2022 y las proyecciones del Servicio de Rentas Internas para el 2023. El balance de la recaudación, que usted lo anunció la semana pasada, 17,000 millones de dólares, un monto bastante más alto que el del 2021. De acuerdo, en este año 2022 se han roto varios récords de parte de la administración tributaria. Primero, antes de hablar de la recaudación, hay que hablar de la economía, porque el empleo, las ventas, el crecimiento del sector productivo es lo que permite luego poder recaudar más impuestos. Y este año las ventas marcarán un récord histórico de $225,000 en todo el año, un 13% más que el año anterior, lo cual es un hito histórico porque inclusive superamos todos los niveles prepandemia. Y luego, gracias a eso, es que se ha logrado también un récord, un hito en la recaudación, que como bien has mencionado, se proyecta que acabemos los próximos días con alrededor de 17,000 millones, de los cuales vale la pena recalcar que 2,000 millones o un poco más regresan directamente, o en este mismo año han regresado al bolsillo y a circular en la economía, ya sea a los sectores productivos, ya sea a los gobiernos autónomos descentralizados, a las personas con discapacidad, de la tercera edad y demás. Ahora, ¿cuál es el componente de esta recaudación, que es, como usted lo dijo, 22% mayor que la del 2021 y 11% superior a lo proyectado? ¿De dónde provienen? Podemos pensar, esto es producto de la reforma tributaria. Mira, sin lugar a dudas, ese es uno de los componentes, pero no es el mayor componente. El crecimiento de la recaudación de este año con relación al año anterior es del 24%, pero ¿cómo se compone ese 24%? Se compone de dos fuentes, de 18 más 6. 18 más 6, 24. 18 puntos de esos 24% de crecimiento se refieren a lo que hemos mencionado, a este nivel histórico en las ventas, en la actividad productiva, a la reactivación, mientras que los otros 6 puntos son los que dan cuenta de el crecimiento, de la reforma tributaria del año pasado y que es financiado principalmente por las contribuciones patrimoniales de los más ricos. Sí, le cambio de tema porque el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional un veto total por inconstitucionalidad en contra de esta derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico. Y la pregunta es si es que el Ejecutivo va a consultar a la Corte Constitucional sobre esta constitucionalidad de la última reforma tributaria. Mira, como todos sabemos, la semana anterior o hace un par de semanas, como todos sabemos, casi hace un mes, la Asamblea Nacional, el Congreso, votó por subirle los impuestos a los ecuatorianos. Votó por recortar los recursos que el Estado puede y debe asignar a educación, a salud, a deportes. Mientras por un lado en su discurso dicen que hay que aumentar el gasto público, por otro lado dejan al Estado y al presupuesto sin recursos, lo cual habla y da testimonio de sus verdaderas y reales intenciones en contra de los ecuatorianos. Por esta razón es que el presidente definitivamente, además de que los congresistas o los asambleístas de una forma ilegal, inconstitucional, propusieron la derogatoria de la ley, el presidente de una forma responsable
comprometido con los recursos que los ecuatorianos necesitan para la obra pública, para los servicios, ha vetado por inconstitucionalidad esa ley derogatoria de la Asamblea y que sube impuestos también, y además también ha vetado totalmente en el caso en que la Corte Constitucional decida de que esa decisión de la Asamblea no es inconstitucional. Otro de los temas importantes en los que ha trabajado el SRI este año, director, ha sido la identificación, la información de las cuentas bancarias en el exterior de los residentes ecuatorianos. Se han identificado más o menos alrededor de 70,000, si no estoy mal. De acuerdo, el Ecuador y el SRI ya está conectado con el mundo, con más de 149, 150 países en el mundo a través de diferentes o diversos programas o convenios de intercambio de información, lo cual nos ha permitido ya recibir al menos información de al menos 70,000 activos o cuentas en el extranjero que poseen los ecuatorianos actualmente. Sobre eso, el SRI ya ha hecho un análisis preliminar, ya ha hecho el matching o la correlación con los contribuyentes locales, y bueno, en algunos casos donde tenemos presunciones de que no se han pagado todos los impuestos, ya estamos tomando acciones de control, como por ejemplo a través de los PCR tributarios. El doctor Carlos Pozo Montes de Oca, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo en Quito TV y habló de las máximas reparos y alteraciones de una justicia perdida. El día de hoy hemos invitado, y es un gusto tener con nosotros, al doctor Carlos Pozo. Él es doctor graduado en jurisprudencia en la Universidad de Madrid en 1956. Tiene una amplia y dilatada trayectoria, así que es un perfil catalogado. Ha sido presidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, así se llamaba antes, ¿no? La excelentísima Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, es decir, ha sido profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia, premio Universidad Central por su obra Corte Suprema, 100 años de colegisladora, entre otras distinciones que ha tenido, y tiene prácticamente ya casi una docena de publicaciones importantísimas. Doctor, ¿cómo está? Casi, bienvenido. Gracias, un honor y una satisfacción inmensa estar aquí frente al terrible inquisidor de los entrevistados, ¿no? Este es un diálogo, doctor, y siempre lo hacemos para que se luzca el invitado más no el presentador. Así que bienvenido. Máximos y Repara, estaba viendo este libro que gentilmente le agradezco, nos ha obsequiado, Máximas, Reparos y Alternaciones de una Justicia Perdida. Este es un libro que usted lo terminó de escribir hace 2 años, se lo imprimió, se lo publicó hace 2 años, pero tengo entendido que en este libro de más de 700 páginas se demoró prácticamente 10 años en escribirlo. Entonces sí es una década ganada. Es una década floreciente. Sí, de la cultura. Es un libro que pretende despertar el interés por la cultura, ¿no?, de la justicia. Hay partes en que se refiere propiamente a la justicia, ¿no?, y a las injusticias, y bueno, se llama Perdida, que han reclamado algunos magistrados de la Corte Nacional que por qué he puesto Perdida. Le digo, sí, porque uno la busca, el litigante la busca y no la encuentra. Tiene que hacer un verdadero vía crucis para obtener un fallo judicial. Ir a la Corte Constitucional. Su presidente anterior ofreció poner al día el despacho de más de 10,000 causas que se encuentran presentes ahí, pendientes de represadas. Y bueno, y total,
No ha pasado nada. No ha pasado nada, exactamente, no ha pasado y sigue la angustia, ¿no? Acudir a esa corte en busca de un amparo de protección, en busca de una resolución que dé el derecho, que asigne el derecho para poder reclamar, hacer una reclamación ante la justicia común, es imposible realmente, imposible. ¿Esto siempre ha sido así, doctor? No, cuando esta materia de la Corte Constitucional actual la despachaba la Corte Suprema de Justicia a través de una sala integrada por Horacio Guillén, por Ramiro Borgi Borja, por Rodrigo Barea, por Hugo Ordóñez de Espinosa y por quien habla, pues trabajábamos con una mística, una motivación. Nosotros teníamos interés en despachar las causas que se encontraban, algunas represadas desde el Tribunal de Garantías Constitucionales y otras las nuevas, pero no teníamos nosotros un representamiento o así una lentitud, y qué me importaba por despachar como ocurre ahora. Una incompetencia. Ahora además. Inclusive no se puede ni hablar con los jueces para exponer el caso, ¿no? Con más amplitud, con más historia, con más antecedencia, como sea, pero prohibido hablar con los jueces. Y la consulta, el acudir ante las judicaturas es un derecho fundamental, un derecho humano. Y eso se obstruye desde el gobierno de Rafael Correa. Pudiéramos hablar que antes era una justicia o un sistema de justicia un poco más vertical y ahora es algo más transversal, porque se da una determinada sentencia y alguien que está en este mismo nivel o aparentemente está en el mismo nivel termina dando de baja esa sentencia, termina con medidas de protección. Y muchas veces el juez inferior revoca los fallos del Supremo. Es un absurdo. Eso es lo que ocurre actualmente con este amparo de protección. Ahora, cualquier causa, cualquier sentencia, cualquier decisión judicial, enseguida la se va uno donde un juez de cualquier localidad del país, de cualquier sala, correcto, de lo penal, de lo civil, de lo que quiera, de lo administrativo, de la familia, y termina dándole un amparo. Revoca y deja sin efecto. Y entonces es realmente una cosa inaudita, ¿no? Alguien debe tomar en cuenta. Los colegios de abogados no se percatan, no les interesa. Las academias de abogados están prácticamente inexistentes, ¿no? Se hablaba antes de que era un país, y así era, y lo decía la Constitución, y eso se lo cambió y se lo viene diciendo en el último tiempo. Antes era el Ecuador un estado de derecho, y le aumentaron una S al final, y ahora es un estado de derechos, y eso prácticamente cambia bastante el panorama, y se suma a esa estructura, si la pudiéramos llamar así, estructura, porque la estructura viene de la palabra de algo que está armado, y esto realmente no es ni siquiera una estructura, sino es algo que está desarmado en el tema del sistema de justicia. Así es. Tampoco es sistema de justicia, por supuesto, porque está... No hay una justicia. La justicia que tarda no es justicia, ¿no? ¿Se lo hizo a propósito esto? ¿Usted cree? Bueno, hubo un señor apropiado del Consejo de la Judicatura de apellido libanés y de origen libanés, que parece que estaba dado para el Extremo Oriente, para el Medio Oriente, para Líbano, para Siria, para Egipto, etcétera. Y aquí aplicó y hizo lo que quería con el poder absoluto que tenía Correa pues en el Congreso, ¿no? Y entonces, partiendo de Montecristi, en la Constitución esta del 2000, aprobada por Rafael Correa, 2008, ajá, se puso en vigencia realmente una serie de incongruencias,
¿Por qué? Porque eran gente, diputados que no conocían el derecho, no sabían de lo que estaban tratando y admitían el paquete político, ¿no? Y este señor, pues, con gran prestancia ante el sistema correísta, político correísta, pues hizo lo que quiso y puso al Consejo de la Judicatura sobre la Corte Nacional. Cuando nosotros teníamos el Consejo de la Judicatura en la Corte Suprema, le asignábamos las atribuciones de administrar el presupuesto nacional de la Administración de Justicia, a aspectos de mantenimiento de los edificios, de construcción de los edificios de las judicaturas, de las cortes superiores, de los juzgados cantonales. Esa era la tarea. Pero de pronto, en la Constitución del 2000, aparece un Consejo de la Judicatura súper poderoso, imponente, y que interfiere en designación de jueces, los sanciona, en fin, una injerencia en la justicia realmente inapropiada y que está dando resultados insospechables, ¿no? Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estamos a pocos días de cerrar un año muy complejo, tanto para nuestro país como para el mundo entero.
A pesar de los esfuerzos de más de 77 años para evitar una guerra en Europa, asistimos nuevamente a un conflicto que ha durado mucho más de lo que pensamos y que ha involucrado indirectamente a las potencias occidentales para apoyar en la logística, entrenamiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y lamentablemente, de momento no existen condiciones que nos hagan pensar siquiera en una solución diplomática al conflicto o una tregua. Todo parecería indicar que esta guerra está encaminada a desgastar lo suficiente a una de las partes y así pues resolver eventualmente el problema mediante las armas. Y esto ha generado el incremento del precio del petróleo, que a su vez generó la más alta inflación en los últimos 40 años en Estados Unidos y Europa. Y si a todo esto le combinamos la crisis de contenedores, la situación económica del mundo no está atravesando su mejor momento y muchos prevén una recesión económica para los próximos 2 años. Si nos concentramos en nuestro país, la situación no es muy diferente, aunque sí pues tiene sus matices, ¿verdad? Según la CEPAL, el crecimiento en nuestro país será de apenas el 2.7% para el 2022 y se estima que en el 2023 sea el 2%. Si tomamos en cuenta que en el 2021 el porcentaje fue 4.2%, pues nos encontramos en una desaceleración y no se han tomado las medidas correctivas para prevenir esta tendencia. En lo que a seguridad se refiere, por ejemplo, los medios de comunicación nos han informado permanentemente sobre los problemas que hemos tenido que enfrentar y no vale hablar más de eso, ya que necesitamos pues hacer énfasis en las acciones, porque de nada nos servirán los discursos, ya que los delincuentes siguen haciendo de las suyas mientras no trabajemos tanto en lo coercitivo como en las razones estructurales de la delincuencia. Si las condiciones de vida de la gente no mejoran, si no hay servicios públicos de calidad y el espacio público no es ocupado por los ciudadanos, las organizaciones delictivas seguirán teniendo incentivos para funcionamiento y pues nuestra gente será seducida por la criminalidad. No solo basta entonces con mejorar las capacidades operativas de nuestras fuerzas de seguridad o permitir a las Fuerzas Armadas participar en los operativos de control de manera complementaria. Sin duda, el año nuevo que viene es un reto para todos nosotros. Es necesaria la voluntad política para actuar en lo urgente y lo importante, estableciendo prioridades que permitan atender las necesidades de la gente. El Parlamento y el Ejecutivo deben dejar de un lado disputas estériles o las ganas de imponerse el uno sobre el otro y cada uno desde sus competencias hacer lo que el país realmente necesita para avanzar. El mundo entero mirará en el año nuevo la esperanza de acabar con la guerra entre ucranianos y rusos, países muy similares en su cultura, etnia y hasta lengua. Ojalá que prime la sindéresis y la sensatez, que la paz no sea el objetivo, que sea siempre el camino. Y aprovecho este espacio para desearles a cada uno de ustedes un gran año 2023 lleno de metas y expectativas cumplidas. Les envío un caluroso y fraterno abrazo. Muchas gracias. Editorial. Votos y narcotráfico. Ramiro Rivera, El Comercio. En su visita a Washington, el presidente Guillermo Lasso afirmó que el programa Cuestión de Poder de NTN 24, en este programa afirmó que hay candidaturas a las elecciones seccionales de febrero de 2023 vinculadas al narcotráfico. No provienen de un solo movimiento, son multipartidistas, dijo el presidente. Al ser preguntado por el periodista Gustav Alegret si hay correístas, respondió con un afilado sí, definitivamente que sí. Que el movimiento caudillista se desarrolló soterrando sus raíces en la corrupción es una verdad verdadera. Ahora sabemos que los nexos lo conectan también con el crimen organizado transnacional del narcotráfico. Se explica su empeño en debilitar las instituciones de seguridad del Estado y su avenencia con las bandas, el ataque al imperialismo, su discurso soberanista, los vínculos con regímenes opacos y ahora su ruda resistencia a la extradición. Si queremos llegar al subterráneo de las raíces de la complicidad con el delito y la ruptura del principio de la igualdad ante la ley, nos encontraremos con una de las obras del caudillo, el Código de la Democracia.
Ahí el artículo 108 garantiza que las candidaturas y candidatos no podrán ser privadas de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de los resultados, ni enjuiciados. Se dirá que el precepto quiere evitar la exclusión en la papeleta electoral de quienes pueden ser perseguidos por la vía judicial, que rige el principio también de la presunción de inocencia, pero el hecho real es que la organización del caudillo armó un enredo jurídico de complicidad para proteger a sus comunes. Si una sociedad está infestada de corrupción, no es nada extraño que más de una organización política se entienda con el crimen. Entonces, no cabe transacción alguna. El presidente Lasso deberá mostrar las pruebas y la ciudadanía conocer cuáles son las candidaturas que son parte de las bandas de bandidos que pretenden acumular poder engañando a los votantes. Ramiro Rivera, El Comercio. Mida sus palabras, presidente Lasso. Talía Flores, Primicias. Hasta sus contradictores habrían creído que 19 meses después de ejercer el poder y de superar momentos políticos tan complicados como salvarse de ser destituido por la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso habría aprendido el arte del silencio y el valor de la palabra no dicha. Pero que va, Lasso lo volvió a hacer, y esta vez en Washington, causando desconcierto en amplios sectores, en especial entre los altos funcionarios de su gobierno, que de manera imprevista se encontraron ante un escenario absurdo. Terminado su exitoso encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, hecho lo suficientemente relevante como para que alcanzara gran repercusión en Ecuador y el país hablara de aquello, una inoportuna declaración de Lasso, en la que reveló su intención de buscar la reelección en 2025, desvió el eje central de la visita a Washington. Fue un comentario fuera del lugar y en el momento menos adecuado, al punto de que, aunque luego intentó justificarse diciendo que uno se envalentona en Washington, el daño ya estaba hecho. Una vez más, se comprueba que Lasso carece de un consejero perspicaz e influyente que revise con él los temas que puede y los que no debe abordar. Y tampoco tiene el debido adiestramiento de medios para ejercitarse en el arte de esquivar con eficacia y talento a habilidosos interlocutores expertos en arrancar declaraciones insospechadas. La capacidad de Lasso para opacar hechos políticos relevantes debe resultar desgastante para su entorno, obligado a hacer control de daños para mitigar sus efectos negativos. Es lo que se vio luego de este episodio, cuando ciertos funcionarios debieron salir a hablar de los temas esenciales del viaje y del encuentro con el presidente Biden, mientras que los cercanos a Carondelet se vieron forzados a hacer prestidigitación conceptual a fin de bajar el tono del desaguisado, conscientes de que una de las promesas de Lasso en la campaña fue justamente no buscar la reelección. Que a Lasso se le ocurriera hablar de sus intenciones de querer seguir en el poder cuando la campaña por el referendo por él propuesto está por comenzar, es entregar de manera ingenua y casi suicida un arma con una bala de plata en la recámara para que le disparen. Se imagina a tantos candidatos a alcaldías y prefecturas que no saben cómo justificar decir no a la consulta con semejante banquete argumentativo servido por el mismísimo convocante. Sus expresiones en aquel diálogo en la capital estadounidense fueron tan absurdas que hasta habrían provocado efectos perniciosos incluso en ese puñado de ministros que se esfuerza por hacer bien su tarea, por lo cual han logrado cierto reconocimiento. La verdad es que a este pequeño grupo, un puño, en realidad, se le percibe ilusionado con miras a 2025, pero tras conocer las intenciones de su jefe, difícilmente mantendrán el mismo talante. Lo que Lasso y su entorno tenían que haber hecho luego del encuentro con el presidente Biden y del viaje a Washington, al que todos consideran exitoso, es informar con buena pedagogía. Tenían que contar qué se concretó luego de la visita a Ecuador de altos funcionarios de Estados Unidos y después de que el país alcanzara logros relevantes. Explicar, por ejemplo, qué implica la ley de asociación entre Ecuador y Estados Unidos, aprobada por el Congreso de ese país, que contó con el apoyo de demócratas y republicanos, y tiene importantes ventajas para el nuestro. Hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se produce luego de 60 años, ya que la última vez que ocurrió fue en 1961.
Decir que en Washington Lasso se reunió con la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, así como con el director de la CIA, William Burns, porque los temas de seguridad de Ecuador son muy importantes para los dos países. Había que dar a conocer que, como consecuencia de la visita a Estados Unidos, en enero vendrá a Ecuador la directora de la Agencia de Cooperación, Samantha Power, hecho relevante porque durante el correato en 2014, la USAID se fue del país y regresó en el gobierno de Moreno. Y en Estados Unidos, Lasso también fue recibido por el Consejo Permanente de la OEA, donde pronunció un importante discurso en el que expresó su apoyo a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien asumió tras la destitución de Pedro Castillo. De estos y otros temas tenía que informar el gobierno para conseguir que los ecuatorianos los comenten, pero en lugar de ello todos hablaron de la intención de Lasso de ser candidato en 2025. Que luego haya matizado diciendo que solo respondió a una pregunta, no borra los efectos de la palabra suelta, tal como ocurrió en abril pasado, cuando tenía que apostar porque el país aludiera al éxito de la vacunación y al fin de la obligatoriedad de las mascarillas, pero al lanzar dardos contra Fidelegas, acusándole de evadir impuestos, todos hablaron de la acusación y no de la vacunación. O lo que hizo en Loja, cuando en lugar de concentrarse en sus decisiones para encarar la violencia que se venía, insultó a Jaime Nebot, su ex aliado de campaña, descalificándolo de manera grosera. El tema de conversación en las redes y en la calle no fue la lucha contra la violencia, sino los insultos del presidente. Ahora el propio Lasso, sin medir los riesgos políticos, cambió la partitura del viaje a Washington y los logros conseguidos y entonó una melodía que la gente no quiere oír: reelección. El presidente está obligado a medir sus palabras, el tono que use y su oportunidad. Esta vez le salvó el ambiente festivo y la ilusión colectiva de que el año que está por comenzar depare al país mejores momentos. Pero no siempre es Navidad. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Luego de 3 años, China reabre sus fronteras. A partir del 8 de enero, China no exigirá que los viajeros que quieran ingresar al país realicen cuarentena, según informó la Comisión Nacional de Salud. Otro de los pasos importantes hacia la relajación de las estrictas restricciones de cero COVID. Ya no admitiremos medidas de cuarentena para el control de enfermedades infecciosas para viajeros o cargas entrantes. Admitiremos a pacientes infectados con COVID-19, de acuerdo con la clasificación y el nivel de infección, y ajustaremos las políticas médicas en tiempo real. La política para llevar a cabo las pruebas de PCR se basarán en la voluntad de los viajeros. Los cambios han sido recibidos con beneplácito en el país luego de que las estrictas restricciones y el golpe a la economía china generaran recientemente en las calles la mayor muestra de descontento público hacia el presidente Xi Jinping. Cuando vi las noticias estaba a favor, porque ahora los estudiantes del extranjero pueden volver a casa más rápido con sus familias. Cuando se anunció sentí que la epidemia finalmente había terminado. Los planes de viaje que hice hace 3 años finalmente pueden convertirse en realidad. El manejo del COVID-19 pasará de categoría A a B menos estricta, según el gobierno chino, con medidas de prevención científicas y apropiadas que no afecten ni el intercambio de personas ni la economía global. Lo que se necesita ahora es una respuesta basada en la ciencia y un enfoque coordinado para garantizar el intercambio seguro de personas de todos los países, mantener la estabilidad de la cadena de suministro, de la cadena industrial global y promover la recuperación de la economía mundial. Beijing y Shanghái, que experimentan gélidas temperaturas, ya registran escasez de medicamentos para la gripe y un desborde en la demanda de hornos crematorios, ambos provocados por el aumento súbito de casos de COVID-19. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Chile destruye un 28% más de armas en 2022 y reafirma su tolerancia cero. El presidente de Chile, Gabriel Boric, acudió a la destrucción de más de 17.000 armas que fueron incautadas por la policía o entregadas voluntariamente por sus propietarios. El mandatario afirmó desde las instalaciones en Santiago que entregar las armas privadas a las autoridades es un ejemplo de responsabilidad cívica que le hace bien a la sociedad. Imagínense, por favor, si cada una de esas 17.590 armas hubiese herido a una persona.
y tiene la capacidad de herir a muchas más. Es brutal pensar cuánto daño, cuánto mal hacen las armas en los barrios, en manos de delincuentes, en manos del crimen organizado o también en manos de quienes no saben utilizarla. Boric, que es partidario de la prohibición total de armas de fuego en manos de civiles, reafirmó así su política gubernamental de tolerancia cero, llamada menos armas, más seguridad. Según el presidente, la cantidad de armas destruidas es un 28% superior a la de 2021, lo que significa casi 3.900 armas más. El Tribunal Supremo de Estados Unidos mantiene el título 42 que permite la expulsión inmediata de migrantes. Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos deja en el limbo a cientos de migrantes concentrados en la frontera de México. La Corte ha dictaminado este martes congelar la suspensión del título 42, norma sanitaria creada por la administración de Donald Trump durante la pandemia, que permite la expulsión inmediata de la mayoría de los migrantes. Elías Rodríguez, de la ONG Hope, cree que ahora buscarán lugares de entrada alternativos. Un gran número de toda la gente que viene ahora va a intentar cruzar ilegalmente a través de diferentes puntos. Yo creo que ahora ya va a ser más una migración por montes, por lugares, por aperturas, por donde haya la oportunidad de llegar. Todavía no tengo nada concreto, solamente esperamos a ver si se da algo más estas horas. Si no, bueno, nos tocará cruzar algo ilegal. Con las noticias que recibimos ahorita, se nos corta como un poquito las esperanzas, pero la fe puesta siempre en Dios. El Supremo, que accede así a la petición realizada por fiscales de 19 estados, empezará a escuchar los argumentos de las partes el próximo febrero. Tomará una decisión en primavera. Solo en noviembre se produjeron 200.000 detenciones en la frontera. Un iraní se suicida en Francia para concienciar sobre la represión de las protestas en Irán. Alrededor de 40 personas se reunieron en el puente Gallieni de Lyon para rendir homenaje a Mohammad Moradi, un iraní que se suicidó en el río Ródano de la ciudad francesa para llamar la atención sobre la represión de las protestas de su país. Los participantes coreaban Mujer, Vida, Libertad, el lema que se hizo famoso por la oleada de manifestaciones que sacude Irán desde la muerte de Mahsa Amini a mediados de septiembre. Antes de morir, Moradi publicó este video en las redes sociales. Cuando vean este video, yo ya habré muerto en este río. Esto no es un suicidio por problemas personales, sino que mi objetivo es llamar la atención de los europeos, de los países europeos y occidentales sobre la cuestión de Irán. Viva la libertad, mujer, vida, libertad. El grupo Iran Human Rights, con sede en Oslo, afirmó que 476 manifestantes han muerto en la represión y que al menos 100 iraníes corren el riesgo de ser ejecutados por las protestas, además de los 2 jóvenes ya ejecutados. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.